Emprender. Impulsar. Iniciativa. Idea. Economía. Romper el miedo a emprender. Movimiento a tus ideas. Emprende Anáhuac. Emprende Anáhuac. Ángelo Gordillo, director de Incubadora de Negocios Anáhuac. Emprende Anáhuac. Iniciativa para tus ideas. Iniciativa para tus ideas. Hola amigos, estamos en el podcast Emprende Anáhuac. El día de hoy estamos con Jimena Cardoso, quien es gerente de comunicación en Santander Universidades, y nos va a hablar hoy día del Premio Santander a la Innovación Empresarial. Así es. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, muchas gracias, Ángelo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, como te decía, este programa no solo busca hablar específicamente del tema que nos convoca, que es el Premio Santander, sino que también nos gustaría un poco conocerte un poco más a ti como persona. Tú estudiaste acá en la universidad. Sí, yo entré aquí a la Anáhuac en el 2007, hace ya algunos ayeres. Antes había hecho una carrera en bioética, me fui a Roma a estudiar esta hermosa carrera. Regresé en el 2006 y bueno, dije, tengo que estudiar otra cosa, ¿no? Y mi segunda opción siempre fue comunicación. Y bueno, pues yo ya traía la línea de colegio legionario, y entonces dije, bueno, pues la Anáhuac, ¿no? Y sí, aquí hice mi carrera de comunicación y muy contenta. Qué bien. Oye, y cuéntanos, ¿cómo terminaste en el mundo del emprendimiento? Bueno, no sé por qué siempre me jalaron las instituciones financieras. Pero bueno, cuando me platicaron del proyecto que traía el Banco Santander en el tema de responsabilidad social corporativa, me llamó mucho la atención, porque también siempre pensamos que los bancos son como pues instituciones muy cuadradas, ¿no? Que son demasiado burocráticas, y nunca pensamos qué es esta otra parte, cuál es la otra cara de esta institución, ¿no? Cuando me platicaron el proyecto de Santander Universidades y que ya llevaba 14 años aquí en México, dije, esto es lo mío, ¿no? Y empezamos con el tema del emprendimiento, porque recordemos que Santander Universidades maneja todo un plan de apoyo a la educación superior y que tiene varios ejes, ¿no? Y uno de los ejes es el apoyo al emprendimiento. A mí hace algunos meses me sueltan el proyecto de difusión del Premio Santander. Esto me ha dado oportunidad de ir a muchísimas universidades alrededor de la República, a exposiciones. Acabamos de estar este fin de semana en el puerto de Veracruz, en una exposición que se llama Growing as MES, que es un proyecto de un chavo holandés buenísimo que está enfocado en temas de emprendimiento y que reúne a jóvenes emprendedores de toda la República con inversionistas, con el fin de darles un incentivo y la vinculación, que es lo que muchas veces necesitan, ¿no? Uh-huh. Entonces yo empecé con este tema del emprendimiento por la difusión del Premio Santander. Oye, y cuéntanos una cosa, aprovechando esa experiencia y esas giras a las que te ha enviado el banco, que le damos muchas gracias, que también es un patrocinador importante de la universidad, ¿cierto? Todo nuestro cariño, ¿no?, al Banco Santander. ¿Cómo ves tú en estos recorridos que has hecho en las universidades, cómo ves tú el ambiente, las ganas, la actitud de los jóvenes respecto a emprender? ¿Qué es lo que has sentido? Bueno, yo la verdad es que nunca me imaginé, era para mí algo muy ajeno. Yo nunca había estado inmersa en este mundo del emprendimiento. Y algo que me he podido dar cuenta en todos los jóvenes con los que he platicado, a los que les he ido a dar pláticas, más que nada del premio, ¿no? He visto mucha sed de superación, uh-huh. Perdón, muchas ganas de lograr algo, ¿no? Y ellos mismos están queriendo romper sus propias barreras. Y es algo que la gente no se da cuenta, Ángelo, porque
Pensamos que el universitario pues es el típico chavo, ¿no? Que llega a la universidad, estudia una carrera para trabajar en una empresa, como su papá, como sus abuelos, o sea, es algo muy tradicional. Y ves de repente este espíritu de los jóvenes que realmente quieren romper sus propias barreras, empiezan a innovar, empiezan ya sea con sus proyectos de materias o de tesis, que empiezan a desarrollar estos proyectos y los ves con unas ganas, pero muchas veces también los ves con miedo. No hay esto del emprendimiento en México sabemos que es algo muy nuevo, relativamente hablando, porque antes no existía, ¿no? Este apoyo, ni las materias, ni... Entonces, y bueno, tú sabes perfecto que las incubadoras, pues también es algo que se va desarrollando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me he dado cuenta. Me he dado cuenta de que también los sectores públicos y privados también están empezando a generar incentivos para apoyar a estos jóvenes, ¿no? Que tienen tanta sed y irles quitando un poco el miedo, ¿no? Porque el miedo siempre es de, híjole, es que me van a robar la idea, es que no voy a conseguir el dinero, es que no voy a tener pues el apoyo suficiente, entonces se quedan en stand-by y ya no logran crecer sus proyectos. Ahora, es interesante eso que acabas de decir, porque la realidad es que no solo basta el entusiasmo, estarás de acuerdo. Totalmente. Y nosotros como universidades, por ejemplo, y me imagino que todas las otras universidades de la República, evidentemente hacemos nuestro mejor esfuerzo por darles a los alumnos las mejores herramientas que les permitan materializar estas ideas, este entusiasmo. Pero de alguna forma esa juventud, esa inexperiencia que es normal y que es legítima, de alguna forma como que quizás les juega un poco en contra. Quizás incluso hasta con cosas prácticas de cómo echar a andar un negocio o las negociaciones con los proveedores, qué sé yo, que quizás mucha gente también se aprovecha un poco de la inexperiencia de los niños. Entonces, ¿cómo ves tú eso? O sea, ¿será quizás la mejor edad para emprender estando tan joven? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Mira, Angelo, yo he conocido gente que, por ejemplo, hablando de asociaciones, ¿no? Uh-huh. Ahorita que las personas que representan asociaciones como Ashoka, como Endeavor, como Venture Institute, que son empresas, más bien fundaciones, asociaciones que se encargan de apoyar el emprendimiento, los que llevan estas fundaciones pues han emprendido desde toda su vida, ¿no? Uno platicaba que desde los 13 años empezó a formar su propio negocio, ¿no? Y recolectaba ya sea cualquier cosa de los vecinos y tal, y los vendía. Entonces, el espíritu emprendedor no es algo que tenga una edad. Yo creo que tiene mucho que ver más bien con la cultura, con la educación que uno lleva en casa y con ese tema de no te quedes solamente con lo que tienes, ¿no? Siempre trata de buscar más. Para mí no hay edades, ¿no? Es algo que evidentemente cuando el joven entra a la universidad y empieza a desarrollar todas estas habilidades, estas capacidades, donde se empieza a dar cuenta que tiene todo para crear algo, para innovar algo, para incluso ayudar a la sociedad. Entonces es ahí cuando podríamos decir que es la edad más adecuada, ¿no? Porque ya el joven ya alcanza una cierta madurez y ya pueden plantear mucho mejor sus proyectos. Pero realmente el emprendimiento yo creo que es una mentalidad, ¿no? El ser de una mentalidad emprendedora puede ser desde chiquititos, o sea, no creo que tenga una edad cierta, ¿no? Incluso hasta las personas ya mayores. He conocido gente que de 60, 70 años que están empezando, ¿no? Que a lo mejor ya se les acabó su vida laboral y que quieren empezar a emprender algo, ¿no? Ahora, cuando tú tuviste oportunidad de estudiar en Roma, sí, o cuando eras, qué sé yo, estabas en tu prepa, o cuando tú estabas en la posición de estos niños quizás en la universidad, ¿cómo veías todo este tema del emprendimiento? Porque ahora tienes una visión, claro, que estás en el ojo del huracán, ¿cierto? Pero si haces un análisis retrospectivo a cuando tú estabas en esa situación,
¿Qué pensabas de esto? ¿Cómo lo veías? ¿Qué idea te daba? Pues mira, yo, Angelo, hasta ahorita empiezo a tener este contacto directo con este término, ¿no? Con el emprendimiento. Yo antes, cuando era estudiante, a mí me preocupaban mucho los temas humanísticos, ¿no? Yo por eso decidí irme a estudiar bioética, que es una carrera muy poco conocida. Aquí en la Anáhuac, pues la conocen más. Pero yo estaba muy preocupada, ¿no? Por muchas cuestiones de la secularización y tal. Entonces, nuestra visión, digamos, en ese momento de ver crear algo para ayudar, pues era como muy lejano, ¿no? Porque todo era como muy introspectivo. Yo por eso decido entrar a la carrera aquí a la Anáhuac, y es ahí donde empiezas a tener otra visión, ¿no? Pues en las materias que llevábamos, pues evidentemente ya te empezaban a inyectar, ¿no? A poner esa semillita de, oye, tienes que hacer algo, si no quieres acabar como un Godínez, ¿no? Que son los típicos que conocemos ahorita de las oficinas, pues tienes que empezar a hacer algo, ¿no? Y a lo mejor vas a tardar años, o sea, tienes que tener muy claro tu objetivo para poder hacer un cambio en tanto en ti como en el proyecto y como en la sociedad. Entonces, ese fue el primer paso, digamos, que yo tuve para entender muy bien este proyecto. ¿Y te recuerdas, por ejemplo, en esa experiencia de algunos compañeros tuyos que quizás ya tuvieran esa iniciativa y que quizás han hecho algunas cosas que te parecen interesantes? Sí, bueno, pues en esa época recuerdo mucho, y muchos que nos escuchen yo creo que se acordarán, Charo Fernández nos daba una materia de negocios, de cómo formar tu empresa y tal. Y recuerdo perfecto, había un grupito de chicas, pues medio fresonas, la verdad, que ya tenían su propio negocio de ropa, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a entender y empiezas a captar los conceptos de qué es un emprendedor tradicional, un emprendedor innovador, un emprendedor social. Porque no todas las personas estamos hechas, o no todas las personas están hechas para innovar o para dedicarse al altruismo, ¿no? Sino hay personas que son tan buenas para los negocios que a lo mejor te abren franquicias de un Subway, de Oxxo, de tal. Entonces yo empecé a ver mucho esto, ¿no? Incluso chavos que de repente llegaban y ya tenían su primer trabajo, ¿no? Y yo decía, ay, qué padre, o sea, yo me sentí, porque yo entré tarde aquí a la Anáhuac, y tratábamos de ver toda esa parte, ¿no? Entonces yo empecé a ver eso, y pues era padrísimo, y también a uno lo motiva, ¿no? Para empezar a hacer algo. Yo estuve trabajando con chicos con discapacidad intelectual mucho antes de las instituciones financieras, y también ahí ves el emprendimiento desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué hacer para que estos chicos puedan tener autodeterminación, libertad, responsabilidad? Entonces todo parte de ahí. Eso es importante lo que acabas de mencionar, porque muchas veces la gente tiende a pensar que el emprendimiento exclusivamente tiene que ver con hacer un negocio o con inventar el nuevo iPhone o hacer algo muy tecnológico o totalmente novedoso, etcétera, etcétera. Pero como tú muy bien acabas de decir, efectivamente hay muchas dimensiones del emprendimiento, de la iniciativa. Ahora, volviendo a este tema de tu experiencia en el banco con el Premio Santander, ¿qué otras cosas interesantes nos podrías contar de lo que has visto en estas giras, qué sé yo, o de los mismos proyectos que llegan a las finales del concurso? Híjole, me he topado con gente extraordinaria, con chavitos, incluso que van entrando a la carrera y que traen unas ideas y unos proyectos que hasta, yo les digo, ¿no? Si yo tuviera la capacidad para apoyarlos, yo como persona, pues adelante, ¿no? Que esa es otra visión que es muy importante, o sea, que también tienes que verte como un inversionista. Entonces, me he dado cuenta de que los chicos que llegan con un proyecto, por ejemplo, en Veracruz, justo al lado de nuestro stand, había un chico de un tecnológico de Veracruz, y me decía, oye, quiero que conozcas mi proyecto, ¿no? Y le dije, bueno, pues a ver, cuéntame y de qué trata y tal. Y es un lápiz, ¿no? Y los chicos de los institutos tecnológicos siempre están muy enfocados en la tecnología, como que les alimentan mucho esa parte.
Este lápiz es un lápiz interactivo que trabaja con una pantalla en una computadora o tal, o con un proyector. Entonces ayuda a mejorar las habilidades motrices, ¿no? Con este lápiz en la pantalla, ya sea de la computadora o del proyector, se pone alguna figura. Entonces personas que tengan alguna discapacidad o que por un accidente perdieron su capacidad motriz, les ayuda a mejorar, ¿no? Yo le dije, oye, esto lo tienes que meter al premio, ¿no? O sea, no te puedes quedar ahora sí que nada más tratando de buscar una inversionista por afuera. Aquí a lo mejor tendrías una muy buena oportunidad. Y cosas así, ¿no? Por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional también hemos encontrado proyectos súper padres. De hecho, acaban de entrevistar a unos ingenieros del Poli que hicieron un casco para personas que tenían malformaciones en el cerebro, ¿no? Y bueno, han ganado todos los premios posibles, los han financiado y han ayudado muchísimo porque es un proyecto que a pesar de que es en el término médico, de que ayuda en la cuestión médica, el cerebro de la persona, o sea, pues partió de una idea de ingeniería. Entonces, uno se va encontrando con todo esto, y con ese espíritu de verdad querer, más bien no querer acabar en una oficina trabajando las 9, 10 horas, sino que quieren llegar a hacer algo más, ¿no? Y es algo muy curioso. Ayer estábamos escuchando la plática de Alfredo Culebro, que es una persona que es de educación financiera, habla por todo el mundo de educación financiera, de emprendurismo y tal. Entonces decía, lo más importante y la mentalidad que tenemos que tener es, actualmente todo el mundo dice, yo quiero tener, ¿no? Yo quiero tener lana, yo quiero tener el coche, yo quiero tener el departamento. Y no nos hemos puesto a pensar que todo eso tiene que partir por el ser. Yo quiero llegar a ser, yo quiero ser una persona saludable, yo quiero ser una persona íntegra, yo quiero ser una persona plena. Entonces, el emprendedor tiene que entender este concepto, ¿no? De antes del tener y del hacer, siempre está el ser, ¿no? El como tal, la esencia. Entonces, todo ese tipo de cosas lo vas unificando y lo vas entendiendo. No estamos hablando solamente de generar lana, ¿no? O de ayudar a una comunidad, sino que tú personalmente ya tienes un incentivo para crecer en todas tus capacidades y desarrollarte a lugares donde jamás podrías imaginar, ¿no? Que es precisamente lo que buscamos aquí en la Universidad de Anáhuac. Exactamente. Bien, con esa reflexión promocional de nuestra universidad, vamos al primer corte. Soy Ángelo Gordillo y estamos en el podcast de Emprende Anáhuac. Emprende Anáhuac. Iniciativa Emprende Anáhuac. Iniciativa para tus ideas.